Así que nada, Clotilde, cuando queráis, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Clotilde Lechuga Jiménez, profesora del área de Ciencias de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Málaga y la coordinadora del proyecto EUCUL en Málaga, en esta universidad. Bueno, acabo de dar a la grabación y os ha pedido además a todo el mundo, si queréis que sea grabado, disculpadme que no he podido hacerlo antes con las palabras de nuestro vicerrector adjunto de Coordinación Internacional, el profesor Jesús Delgado, quien muy amablemente ha presentado el acto y le damos las gracias. Gracias, Jesús. Bueno, también quiero también agradecer a todo el equipo de EUCUL España, Internacional, EUCUL Europa, porque bueno, pues, ellos y ellas son las que han hecho posible que esto se pueda hacer, ¿no? Este proyecto se pueda realizar. Thank you very much for being here, Eva, and all the EUCUL International EUCUL team. Thank you for being here at the University of Málaga once again. Muy bien, quisiera también agradecer a la profesora y directora del Departamento de Didáctica de las Ciencias de la Matemática, Ciencias Sociales y Experimentales, a la profesora Laura Triviño y la profesora Elisa Chávez, integrantes del grupo EUCUL Málaga, y también al profesor Agustín Linares por su apoyo y trabajo en este evento. Bien, estoy compartiendo pantalla porque quiero empezar brevemente con una presentación de lo que es el proyecto EUCUL y posteriormente dar inicio a la presentación de la doctora Olaya. El proyecto de investigación EUCUL, que podemos traducir, como bien ha comentado el vicerrector, explorando el patrimonio cultural europeo para fomentar la docencia académica y la responsabilidad social en la educación superior, está financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, en el que participamos 5 universidades europeas: Lower Silesia University de Polonia, que es la líder, Gothenburg University en Suecia, Open University en Chipre, Leiden University en Holanda y la Universidad de Málaga en España. Lo iniciamos en 2018 y bueno, pues tenemos durante 3 años y medio que conseguir ciertos objetivos en los que bueno, pues tenemos primeramente un informe que es el estado de la cuestión de la percepción social de la universidad como agente clave de la promoción del patrimonio cultural, un catálogo de buenas prácticas, un folleto de recomendaciones, un diseño de un taller relacionado con esta educación patrimonial y una caja de herramientas que en la página de EUCUL podéis visionar viendo todo lo que tenemos bueno, pues realizado en cuanto a trainings, en cuanto a visitas, actividades y bueno, conferencias como esta que también será colgada en este repositorio de EUCUL, a lo cual también pues, os comentaremos por si queremos visionarla de ello. Por lo tanto, en este marco en el que hemos presentado el proyecto EUCUL es donde presentamos a la doctora Olaya Fontal Merillas, profesora titular de Educación Artística en la Universidad de Valladolid, donde imparte contenidos relacionados con la educación patrimonial a los futuros maestros y maestras de infantil, primaria, investigadores de educación, arteterapeutas y psicopedagogos. Tiene 2 licenciaturas, una en Bellas Artes y otra en Historia del Arte, y es la primera tesis doctoral en educación en España sobre educación patrimonial bajo el título La educación patrimonial, definición de un modelo integral y diseño de sensibilización, reconocida con el Premio Extraordinario. Dirige desde 2010 el Observatorio de Educación Patrimonial de España, OEPE, resultado de un proyecto de investigación competitiva financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Entre sus méritos académicos destacamos que ha participado en 18 proyectos de I+D+I competitivos, internacionales, nacionales y autonómicos, ha publicado más de 80 artículos, autora de libros en solitario, coordinadora de publicaciones, etc. Entre otros méritos que queremos destacar, ha sido asesora del Plan de Educación y Patrimonio de la Comunidad de Madrid, para quienes ha realizado varios materiales como la guía para diseñar proyectos de educación patrimonial titulada Cómo educar en el patrimonio,
con descarga gratuita en la red, pues si están interesados. También ha realizado actuaciones de transferencia como la web Personas y Patrimonios y creado la Red Internacional de Educación Patrimonial RIEP. Te damos la enhorabuena, Olaya, por la reciente acreditación a catedrática tan merecida. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotras en la Universidad de Málaga. Es un verdadero honor. Te dejamos, por tanto, con la presentación de la conferencia de la educación patrimonial ante la Agenda 2030. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Clotilde, y también hago extensivo el agradecimiento a Lisa Isabel Chávez y a Laura Triviño y también, por supuesto, a la Universidad de Málaga, pues por haber creído que podría contribuir en algo en este foro vinculado a un proyecto que, por cierto, me parece interesantísimo y por el que os felicito también públicamente. Bueno, voy a compartir una presentación, pero quería anticipar de alguna manera, digamos, en lo que yo creo que podría ser útil viendo el contexto en el que me encuentro, ¿no? Y es pues dar algunas pinceladas sobre cuál es la situación actual y qué es lo que nos permite hacer y de dónde viene esa situación. Y me explico. Empiezo por el final. Bueno, esto es un pequeño mapa de algunas cuestiones que vamos a ir tocando o que voy a ir tratando de comentar, que tienen que ver con aspectos teóricos, pero también con el mapa de la gestión educativa del patrimonio en España o un marco más europeo y, por supuesto, el propiamente epistemológico, más conceptual, ¿no? Que es en el que también tenemos que trabajar en la universidad. Y es verdad que el ámbito de la normativa, de la legislación incluso, si es estatal o autonómica, es interesantísimo, pero no tendría tiempo para entrar en esta charla de lleno. Pero sí quería señalar algunos hitos, porque se ve claramente, habría muchos más, pero para mí quizá algunos de los más importantes, cómo esto ha tenido una eclosión muy potente en los últimos 10-15 años, ¿no? A veces se nos olvida que el acceso al patrimonio cultural es un derecho de la humanidad, pues es un derecho fundamental que ya se reconoce en 1948 en la Declaración Universal, pero que es verdad que no será hasta 2007 la Declaración de Friburgo de Derechos Culturales cuando tome más cuerpo, ¿no? Cuando se materialice eso que después se llamaron derechos culturales. Pero en el 48 aquí ya estaba, por así decir, el germen, ¿no? Es un derecho fundamental, no es un lujo, ni es algo accesorio, ni es algo colateral o tangente, no, es algo esencial para las personas, para su identidad y para ser y entenderse parte de las culturas. Ha habido muchos más elementos clave, ¿no? Por ejemplo, la Convención de Patrimonio Inmaterial, pero yo creo que la Convención de Faro de 2005, que aquí quizá empezó a sentirse y a abordarse, yo diría 2015, 2012, 13, habla de la importancia de las personas, ¿no? de lo importante de establecer vínculos con el patrimonio cultural, de su elección. Yo creo que esto es clave, o sea, después lo comentaré un poquito mejor, ¿no? Pero es situar el acento en las personas y en el propio concepto de vínculo que tan importante va a ser para nosotros en educación. Y lo que ya he comentado, anticipado, la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales habla de la importancia de lo fundamental que es, y de ahí que sea un derecho para las personas, el abordar lo patrimonial como parte de su identidad, las referencias a comunidades culturales, lo que ahora llamamos también comunidades patrimoniales, y por supuesto algunas otras cuestiones como el acceso y participación, la vida cultural, educación y formación, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto, más algunas cuestiones que después voy a referir, permiten que, por ejemplo, sabemos, porque ahora además está como muy también de moda, ¿no? Pero en 2015, digamos que hay una serie de países, entre los que está España, que nos comprometemos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí tenemos algunos de ellos. He ido señalando en los que en todos puede estar referido el patrimonio cultural, pero algunos de los que el equipo con el que yo trabajo estamos poniendo más atención. Por ejemplo, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, o reducción de las desigualdades y comunidades, ciudades sostenibles, ¿no? Todo el ámbito rural y demás, ¿no? Esto
es un continuo, es decir, no surge de forma espontánea, sino que se va generando, consolidando de forma ecosistémica, muy compleja, o sea, no podemos atribuir las causas a un solo factor, para que, por ejemplo, recientemente, y ahora hablo del presente voy a ir un poquito al pasado, en una convocatoria que acaba de cerrarse dentro del plan estatal de la Agencia Estatal de Investigación, pues en lo que se llaman proyectos en líneas estratégicas, donde se colabora lo público con lo privado, pues una de las líneas de los tópicos, de los temas fundamentales, es el patrimonio cultural. He señalado aquí algunas de las cuestiones que destaca el texto de la convocatoria, por ejemplo, factor de cohesión social, línea estratégica de investigación, bueno, para la política cultural europea, y la necesidad del compromiso social y de innovar, ¿no? Son algunas cuestiones en las que la normativa, digamos, se refiere. Y dentro del patrimonio cultural hay varias áreas y temas, y hay una, y la he subrayado, es la última, que habla justamente de lo que va a ser, de algunos aspectos que voy a tocar en la conferencia de hoy, y es el desarrollo de la conciencia y el pensamiento crítico sobre el patrimonio cultural en educación. Que esto se ha cerrado el 31 de mayo, esta convocatoria, perdón, se ha cerrado el 18 de mayo. Que estemos hoy reconociendo y que se pueda financiar y que se puedan pedir proyectos en algo que habla de pensamiento crítico, patrimonio cultural y educación, tiene que ver con ese recorrido y algunas cuestiones más que he ido avanzando, ¿no? O sea, es un momento, yo creo, extraordinario, donde la educación patrimonial ya no se discute, y esto nos ha permitido, y voy a hablar de algo que está ahora mismo en petición, pero que es una idea que yo creo que merece la pena, que si no tenemos aquí financiación, pues busquemos otras vías, y es esta, ¿no? Y es un poco el compendio de lo que os voy a explicar a continuación. Hemos solicitado un plan, un proyecto que es de colaboración público-privada, en la que pretendemos, ante esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, hemos planificado un plan de alfabetización en entornos digitales, ¿no? Y colaboramos con distintas empresas, por ejemplo, una empresa de empleabilidad para personas con diversidad funcional, basada en la cocreación, que desde el día 1 incorpora a las personas en todos los proyectos, y que ya han trabajado en cuestiones de patrimonio. También, bueno, pues la Fundación Intras, que trabaja con personas con discapacidad, personas que tienen reconocida enfermedad mental. También trabajamos con fundaciones que tienen que ver con el entorno rural, es decir, que en esos 5 objetivos de desarrollo sostenible vamos a impulsar un plan de educación patrimonial, que es en realidad una propuesta de alfabetización, que también tiene, y ahora lo veremos, una parte específica orientada al ámbito de primaria, secundaria y a la formación de maestros, ¿no? Que yo creo que es aquí quizá donde más conviene pararse. Claro, esto se puede hacer ahora y porque ha habido una convocatoria que tiene un tema y una línea sobre esto, una perspectiva crítica en educación patrimonial. Y esto hace 5 años, yo diría, sería impensable, ¿no? O sea que aquí está pasando algo que estamos haciendo entre todos. Bueno, como decía, algunos de los objetivos son estos que veis. De educación de calidad, que se sustenta sobre, bueno, pues la cuestión de la inclusión, la cuestión de, bueno, pues, competencias para el empleo, la cuestión del género, colectivos vulnerables, todo ello envuelve los distintos planes que vamos a ir desarrollando. Yo creo que ya la cuestión de género no hay ni que defenderla, ¿no? Estamos en un momento en el que lo que hay que hacer es dar respuesta, buscar vías de intervención, de reflexión, de evaluación, pero esto ya justificarlo, yo creo que estamos en ese punto en el que ya hay que dar pasos siguientes, ¿no? Aquí se centra en las cuestiones de igualdad de género. Estoy recogiendo objetivos de desarrollo sostenible, no del proyecto, sino objetivos en los que nos apoyamos. En el uso de las tecnologías y la cuestión legislativa. También en la cuestión de la igualdad de oportunidades de empleo para personas en situación de vulnerabilidad, y lo que hemos centrado en la España vaciada, los entornos rurales que son tan importantes para la gestión comunitaria del patrimonio cultural,
y muy especialmente para el ámbito de, digamos, la dimensión inmaterial del patrimonio cultural. Bueno, son unas pinceladas de ese proyecto que comento que hemos solicitado, que tiene varios planes de educación patrimonial con estos colectivos, pues centrados en cuestiones de género, de discapacidad, entornos rurales y la alfabetización en la enseñanza reglada, formal, en el ámbito escolar o preuniversitario, ¿no? Todo esto, y ahí es cuando aquí voy hacia atrás, es una cadena, como toda, digamos, como todo acontecimiento histórico, o por así decirse, porque había una serie de elementos que se han ido construyendo, y ahí permitidme que reivindique o que incluso presuma del, digamos, que el valor o la potencia que España a nivel mundial en el ámbito científico es en educación patrimonial. Universidades como la de Málaga, hay varios focos en España, en Huelva, en País Vasco, en Madrid, incluso la nuestra en Valladolid, y había algunas otras, ¿no? Granada, etcétera. Estamos trabajando, estamos escribiendo, estamos publicando, pero estamos diseñando planes sobre educación patrimonial. Y también sobre esto hablaré un poquito después, la administración en este país también ha tomado iniciativas que son pioneras y excepcionales en el contexto europeo. Por lo tanto, yo creo que ese liderazgo de España en educación patrimonial tiene que ir generando propuestas que se transfieran al contexto europeo e internacional. Bueno, algunas de estas cuestiones teóricas las comentaré muy brevemente aquí, ¿no? en esta charla. Pero sí quería centrar la atención cuando hablamos de patrimonio y ya estamos situados en educación, de cuestiones que son clave, para abordar justamente su trabajo en las aulas, para hablar claro, ¿no? O su extensión en la formación de maestros. La cuestión de la propiedad, pero no solo real, sino simbólica, ¿no? Ese sentido de propiedad y también de pertenencia. Ese tránsito que hemos realizado del patrimonio como objeto al patrimonio como vínculo, y sobre eso sí me voy a detener. La multiplicación de los valores, no solo un valor patrimonial o uno o dos, los valores digamos dominantes, sino la comprensión de los valores como algo que las personas atribuyen y que además son muy diversos, ¿no? Y todos los procesos de puesta en valor, valorización, bueno, aquí hay mucha terminología, alguna de origen latino, otra anglosajón, pero en todo caso el enseñar a las personas a reconocer valores en lo patrimonial. Por eso este tránsito yo creo que es fundamental y aquí España ha jugado un papel importante incluso en la teoría, ¿no? Y voy a poner dos ejemplos que me gusta utilizar, que son ambos del ámbito estatal, ¿no? del ministerio, y que recogen muy bien cómo conviven dos formas de entender lo patrimonial que no son incompatibles. Todo esto es un continuo, es un espectro, pero que sí son netamente diferentes. Y que además, y aquí es donde a nosotros nos interesa muchísimo, dan lugar a formas, si queremos, modelos educativos diferentes, ¿no? Este primer ejemplo, no sé si se oirá, si no se oye, mandarme algún mensaje, yo creo que lo vería por el chat, pero una vez tuve un problema de audio, espero no tenerlo. Este ejemplo es una campaña publicitaria lanzada por el Ministerio de Cultura. Se sitúa en esa idea del patrimonio como bienes, incluso tangibles e incluso, aunque se reconozca a muchos otros, lo que hemos llamado el patrimonio como cosa, ¿no? Como objeto, como elementos sobre todo materiales. Bueno, ahora anuncio este clásico. No nos escucha. Hola, ya no se escucha.
Aquí se ve claramente lo que a mí me gusta entender casi como un artificio, ¿no? Porque es cifrar en adjetivos lo que somos, es algo muchísimo más complejo, y es quizás, al menos desde un punto de vista educativo, reducir la cuestión de la propiedad, de la pertenencia a un atributo que tiene que ver con el bien y no con la persona, ¿no? Yo creo que esto tiene un encaje difícil o en lo que uno a veces cuando evalúa programas de educación patrimonial entiende, yo lo entiendo como tránsitos casi imposibles, ¿no? Y es como hacer sentir a alguien algo como parte de sí mismo sin mediar un proceso de apropiación simbólica, de establecimiento de vínculos, para que nos entendamos, y casi es una especie de atribución por mandamiento, ¿no? O sea, tú serás todo esto. Yo creo que esto, siendo que se entiende, siendo que lo que se está reconociendo en el fondo son valores con un potencial, digamos, excepcional, universal, permitidme, yo lo veo casi como un oxímoron, ¿no? Es decir, algo que tiene que ver con círculos de referencia, de identidad, de lo más íntimo a lo más compartido, no puede ser nunca universal. Es decir, el patrimonio por definición sí puede ser comunitario, puede ser colectivo, pero no necesariamente universal, ¿no? Y los valores, siempre que son atribuidos, pueden ser diferentes, no universales. Yo creo que aquí hay alguna cuestión que desde lo educativo buscamos cómo resolver, ¿no? Porque en el fondo lo que queremos es que lo patrimonial se incorpore en los referentes identitarios de las personas y de las comunidades y de los colectivos de las sociedades. El mismo ministerio tiene otra campaña vinculada a, bueno, en este caso es Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y solo es esto, son más imágenes, ¿no? Pero esta es, yo creo, una metáfora visual muy, muy potente, justamente para aproximarse, o que se aproxima más a esa idea de patrimonio como vínculo, ¿no? Porque el lema está claro, si dañas al patrimonio, nos dañas a todos, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante y una buena decisión, incluso publicitaria, no incorporar edificios, no incorporar bienes tangibles o no incorporar ningún bien reconocido jurídicamente o de cualquier otro modo como patrimonio, sino personas en las que se refleja esa agresión, ¿no? Yo creo que esto significa bastante mejor la idea de, en realidad el patrimonio es algo que creamos personas, que disfrutamos personas, que transmitimos, que educamos personas. O sea, no es que las personas somos algo en relación con el patrimonio, sino que el patrimonio es una parte de ese depósito cultural que los seres humanos, precisamente por serlo, vamos dejando, ¿no? No es lo mismo, donde uno al final pone el foco, donde uno pone el foco es donde va a educar, o a partir de lo que va a educar, o donde va a situar un horizonte, ¿no? Por lo tanto, estos dos ejemplos desde el ámbito estatal, yo creo que evidencian planteamientos diferentes o centrados o con acentos en aspectos diferentes de lo que es el patrimonio. Me gusta también esta metáfora de José Manuel Ballester, Premio Nacional de Fotografía, ¿no? Que hace, como sabéis seguramente, una serie de recreaciones sobre piezas pues de gran reconocimiento universal en el ámbito sobre todo de la pintura, y en esas piezas han desaparecido las personas, ¿no? Yo a veces cuando veo o veía quizá más cómo se planteaban propuestas educativas muy transmisivas y muchas veces cómo se gestionaba desde ámbitos de la administración, y me encanta poder hablar cada vez más en pasado la educación patrimonial, veía que era como un interés centrado en los contextos, los elementos, pero desprovistos de las personas. No porque las personas sean, digamos, lo único, lo importante, sino porque lo realista, si queremos, lo auténtico, lo original, siempre es el conjunto mucho más complejo, pero de interacción de personas, digamos, atributos, objetos, contexto y sobre todo la interacción de todas las personas entre sí, ¿no? Entonces es como si quisiéramos enseñar la última cena sin incorporar digamos, a los agentes humanos, ¿no? que dan sentido a todo el conjunto, no una parte, sino la complejidad del conjunto. Por eso yo creo que la educación patrimonial basada en los vínculos se aproxima más a esta idea, siendo que a mí la pieza de Ballester me fascina, ¿no? Pero
como metáfora, yo creo que es no renunciar a lo complejo, no renunciar a las interacciones entre bienes y personas. Cuando digo bienes, no son materiales, después lo aclararé, sino elementos patrimoniales y personas, que son las que les van a atribuir y a conceder valor. Este esquema yo creo que también se puede entender con esta secuencia de 3 imágenes, ¿no? Hemos pasado de una visión muy simplificada, que, insisto, todavía convive con las otras dos. Esto es un continuo, pero sí hay una evolución, y yo veo que propuestas como la que he puesto de la convocatoria de líneas estratégicas ya están más en la línea de la tercera, ¿no? Una visión estática de bienes que tienen valor, yo creo que los bienes no pueden tener valor porque la propia definición de valor tiene que ver con su atribución por parte de las personas. Parece una evidencia, pero desde el punto de vista educativo no lo es tanto. Reconocer que un bien tiene valor implica reconocer que ese valor es estático, quieto, que el bien lo tiene por sí mismo. Y la historia del arte nos ha demostrado en innumerables ocasiones, de hecho constantemente, que los valores cambian. El bien es el mismo, catedral gótica, pero cómo se valora en los distintos momentos, incluso en un mismo momento por distintos agentes, es diferente. Por lo tanto, el valor es lo cambiante y es lo que hace que se considere de una forma uno u otro bien, y en función de ese criterio se elija unos u otros bienes, ¿no? Por lo tanto, los valores nunca son propios de los bienes, siempre son atribuidos. Fijaos qué importante es esto para la educación, porque de la educación va a depender qué y cómo se atribuyen esos valores. ¿Cuál es mi espectro para poder atribuir? ¿Cuál es mi capacidad para poder reconocer valores, por ejemplo, en el arte contemporáneo? Si yo no he sido educada, no voy a encontrar ningún valor que atribuir. Por lo tanto, esto sitúa la educación como esa disciplina clave en la gestión también del patrimonio, que es capaz de conseguir que las personas, a su vez, sean capaces, o sea, de capacitar para atribuir valores, ¿no? Que es el meollo, por así decir, la esencia de toda supervivencia de lo patrimonial. Vamos a otra visión quizá intermedia, en la que se situarían todas estas planteamientos próximos a la intervención, interpretación, mediación, donde nos situamos un poco entre los bienes y los valores, tratar de pensar en qué contribuye el bien a la persona, que le aporta, pero todavía es una situación en la que el patrimonio, el elemento patrimonial, se entiende casi de forma disociada, ¿no? de la persona. Y esta visión en la que yo me sitúo más y sobre la que estamos intentando teorizar, pero que ya veréis que ha calado también en la administración, por ejemplo en el Plan Nacional o en el Plan de la Comunidad de Madrid de Educación Patrimonial, es entender que el patrimonio es un conjunto complejo de relaciones entre personas y bienes a los que conceden valor y que son a su vez responsables de generar vínculos en distintas comunidades patrimoniales. Comunidades en sentido de tener en común ese vínculo, ese referente identitario. Entonces, claro, como vemos aquí, la fórmula es mucho más compleja. Bueno, esto es un juego también para entendernos, pero me parece interesante e importante quedarnos con la idea de valor atribuido y que la esencia de ese valor está todos esos vínculos que de alguna manera son los que queremos conseguir desde la educación patrimonial. Si no hay vínculo, yo no siento que un bien sea mío, por tanto no me interesa, no me importa, no me afecta, no me dedico a ello. Esto, por ejemplificarlo, es lo que tratamos de hacer. Antes comentaba Clotilde que es una actuación de transferencia. Efectivamente, esto se financió por FECID en un programa de transferencia de conocimiento científico, y quisimos buscar un poco la esencia de la idea que estábamos trabajando y creamos este espacio web que también tiene derivaciones en Instagram, que se llama Personas y Patrimonios. Entonces, simplemente, y que por cierto está ahora mismo ya modificada, hemos rediseñado todo y está a puntito de colgarse o de subirse a un nuevo hosting. Bueno, la idea es muy sencilla, pero creo que es muy esencial al mismo tiempo, ¿no? Las personas comparten un elemento de su patrimonio íntimo, casi todos son alumnos de magisterio o de distintos cursos o de algún curso MOOC, es decir, son personas en formación orientadas a la educación, que lo que comparten es una imagen de su patrimonio más íntimo
y un comentario, no sé si he traído alguna imagen, sí, aquí donde se ve, donde explican qué es y por qué es tan importante, que en el fondo es declarar cuáles son los valores o cuál es el vínculo que esa persona establece con ese bien. Y bueno, pues otras personas pueden interactuar. Lo que hacemos después desde la investigación es esos textos, que son completamente anónimos, los sometemos a un análisis de contenido, donde lo que intentamos es identificar, lo voy a intentar explicar de forma un poco sencilla para que se entienda en este discurso, nodos, o sea, conexiones constantes, patrones, ¿no? Y a esos patrones, si queremos sujeto, verbo, predicado, adjetivos, semánticos, nosotros atribuimos una categoría y es de ahí de donde sacamos lo que llamamos mapa de vínculos, es decir, una determinada forma de poner en valor un bien cuando es constante, cuando hablamos de más de 1000 entradas transformadas en textos que se analizan y se someten a análisis de texto con programas específicos, lo que nos dan es nodos. Y esos nodos para nosotros son lo que llamamos los vínculos patrimoniales. Esta misma idea, bueno, está desarrollada, como veis, en Instagram, y lo que vamos a hacer ahora en esta siguiente fase ya sí es ir incorporando datos con entradas con datos sociodemográficos, porque hasta ahora eran, digamos, anónimas. Solamente una persona ponía su nombre y la fecha en la que se incorporaba la entrada. Pero de los análisis hemos visto que sería interesante, por ejemplo, saber de dónde son esas personas, si hay alguna relación entre la edad, el nivel de estudios o incluso, pues eso, la procedencia o el entorno en el que vivimos, o incluso pues más vinculadas al género, entendiendo por supuesto todas las posibilidades, ¿no? En este sentido. Entramos ahora en una fase en la que sí se van a incorporar esos datos, siendo que es anónimo, pero sí algunos datos mínimos sociodemográficos para poder establecer correlaciones, nada más sencillo que esto, ¿no? Y por lo tanto, jugando con o siguiendo con este discurso, para mí el patrimonio, para nosotros el patrimonio no es ni ese edificio, ni ese libro, ni esa medallita, tampoco la explicación que se da, sino justamente el nudo, esa forma de entender nuestra conexión con ese elemento patrimonial, que es a lo que llamamos vínculo. Y por poner ejemplos de vínculos que enseguida vamos a reconocer, pues serían los clásicos, por decirlo de alguna forma, de pertenencia, de propiedad, de custodia, de valorización, identidad, adhesión identitaria. Habría muchos otros, pero indican un tipo de relación con esos bienes. Este sería otro ejemplo que hemos desarrollado, que se llama OHC, y que se basa en la idea de comunidades patrimoniales, y que ahora mismo estamos, bueno, hemos patentado la idea, pero lo que estamos haciendo es adaptarla, por ejemplo, para Cartagena de Indias, en Colombia, a través de su observatorio, pero también del propio Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena de Indias, esa idea que ahora os comento, y es una red social mezcla, para que nos entendamos, de Twitter, Instagram, Facebook. Por cierto, es descargable y es gratuita y está ya disponible desde hace más de un año en Apple Store y Play Store, en la que las personas interactúan unas con otras, pero desde la configuración de comunidades patrimoniales. Dicho de otra forma, yo no soy un perfil, yo no soy Olaya, si me puedo llamar Olaya, pero yo me desarrollo en la app en comunidades que o bien yo creo porque puedo hacer ambas cuestiones, me sumo a otras que ya existen, ¿no? Y en esas comunidades lo que puedo hacer es transmitir, arriba lo veis, cuidar, poner en valor y disfrutar el patrimonio cultural, los elementos patrimoniales, cada uno que elija. No sé si he traído, bueno, hay muchísimos tipos, por ejemplo, patrimonio literario, Borges, entornos rurales, palomares. Cada persona crea una comunidad y se van uniendo otras personas, ¿no? Se pueden subir imágenes, vídeos, y lo interesante son las interacciones, y en realidad tú ahí eres un conjunto de comunidades en las que te sientes partícipe y con personas con las que compartes vínculos, pues de lo que he dicho, de referencia, de identidad, de puesta en valor. Y luego, claro, hay actuaciones muy interesantes, como por ejemplo denunciar algunos, por ejemplo, barrios, hay bastantes sobre barrios, en las que hay elementos que, si bien no están reconocidos como patrimonio por la
legislación, bueno, jurídicamente, por ejemplo, no son BIC, pero sí son de interés identitario para esa comunidad y entonces ahí se destacan o se denuncia a veces el estado en el que están. Y una que me parece muy interesante es la parte creativa. Yo soy del ámbito artístico y yo creo que la creación artística, y yo misma la intento ejercer, ¿no?, a través de videopoemas, es una forma de apropiación de lo patrimonial a través de lo creativo, donde en el fondo uno lo que hace es establecer conexiones entre la parte más íntima y determinados contextos o elementos o personas o incluso sensaciones, situaciones, lugares, ¿no? Y dando una respuesta nueva, demostrando que el patrimonio es algo que es infinito, ¿no?, que cada persona lo elabora pues constantemente. Esta misma idea podéis consultarla en Instagram, la trabajo todos los años con los alumnos de magisterio, del grado de primaria en particular, también de un máster, en la que hacemos videopoemas, se llama videopoemas Fates, de 30 segundos, plano secuencia, donde justamente pues, tratamos de desvelar o de transformar en algo creativo esos vínculos, materializarlos, entre comillas, en un formato audiovisual, pero con un sentido poético, no comunicativo o explicativo, sino expresivo, digamos, de dentro hacia afuera, para que nos entendamos. Yo creo que esta es una vía que es en el ámbito de la educación artística tenemos de alguna manera la especificidad y casi diría el deber de desarrollar, y también de cara a la formación de maestros, donde por cierto el patrimonio es un contenido curricular compartido entre el área de sociales y el área de artística y alguna otra, lengua y literatura, educación física, actividad física y deportiva anteriormente. Bueno. Esto es un poco la idea, algunos diría casi retazos de esa visión crítica del patrimonio cultural, de lo que es patrimonio y sobre todo una mirada que podemos aportar desde la educación, situando acentos en cuestiones que yo creo que son clave, ¿no? Insistir en la idea de patrimonio como una realidad cambiante, porque si olvidamos esto, olvidamos que está en construcción y que nosotros somos parte de esos agentes que construyen, que es viva en el sentido que tiene que ver con seres vivos, no solamente en sentido metafórico, sino en sentido literario casi, ¿no? El patrimonio es algo que solo tiene sentido cuando habita en las personas, sino, es decir, es algo que hemos hecho y que nosotros disfrutamos, y si no, es algo inerte, ¿no?, y dinámico. Y al mismo tiempo muy frágil, porque, por lo que decía antes, porque si alguien decide transmitir un bien patrimonial es porque le ha concedido un valor. Y si no le concede un valor, cualquiera que sea o varios, no va a transmitirlo, porque lo que no vale no nos preocupa y no nos ocupa. Si yo entiendo que algo no tiene ningún sentido, valor ni interés, porque cuál es la motivación para dárselo, para legárselo a otras generaciones, ¿no? Eso hace que a veces engordemos esos hilos de la memoria, otras veces los adelgazamos porque perdemos el interés, otras veces los incorporamos porque habían estado fuera de todo interés y de repente surge la atención, se centra la atención en determinados bienes culturales y, por ejemplo, se proyectan esfuerzos económicos de investigación, de acción social, de asociacionismo, etcétera, ¿no? Y eso hace que incorporemos un hilo. Y incluso que lo cortemos y que desaparezca para siempre. Y cuando digo desaparezca para siempre es que quede, que ya no quede ni un solo vestigio material, pero ni siquiera en ningún rincón de la memoria de nadie un recuerdo, y eso ha desaparecido. Yo no diría que ha dejado de existir, porque la existencia es otra cuestión, pero sí diría que ha dejado de ser, casi de tener sentido, al menos cuando nadie lo tiene en su memoria, cuando nadie sabe que existe, cuando no hay un solo vestigio y nadie va a poder saber que ha existido, esto ha desaparecido. Y esto, que parece muy filosófico, y lo es, en realidad ocurre y ha ocurrido con el patrimonio cultural. ¿Cuánto patrimonio cultural ha existido del que no tenemos ni tendremos ningún tipo de conocimiento, ¿no? Por eso yo creo que esa fragilidad hay que asumirla como responsabilidad desde la intervención educativa, ¿no? Cuando con esta idea también del hilo de la memoria,
también por esa procedencia de lo artístico, el presente siempre es la única forma de ver el pasado, ¿no? El presente es presente continuo que cada instante está cambiando. Y no nos podemos olvidar que cualquier mirada al pasado es desde hoy, desde la hora, pero que también hoy hay creadores que están relacionándose con su época de forma artística y por tanto están devolviendo a la cultura o generando en su cultura producción artística exactamente en los mismos términos de esa otra del pasado que nosotros decidimos conservar, ¿no? Esto ya se cuestiona mucho menos que hace 20 años, pero yo recuerdo cuando hacía la tesis que la dimensión contemporánea de la cultura era una cosa como todavía no consolidada y yo creo que esto es un artificio, o sea, esa complejidad cultural va generando, digamos, creaciones culturales nuevas y interpretando las anteriores. Y esa aguja, por así decir, ese hilo, tiene que ver también con lo educativo, ¿no? Yo quiero pensar que esa aguja son los valores y que ese hilo es ese continuo y que, por supuesto, el presente no es un tiempo cuya única responsabilidad es recoger un legado y darlo a futuras generaciones en iguales o mejores circunstancias, sino que tenemos que incorporar todo el legado del presente. Yo creo que con el arte COVID, por ejemplo, esa separación entre el presente, cuando digo el presente son las personas no iniciadas en lo artístico, en la cultura contemporánea, y esa cultura cuando por primera vez se encuentran. Porque yo creo que hemos visto y sentido la motivación que ha hecho que muchos artistas proyecten una mirada creativa a ese mismo presente que a nosotros nos preocupa y nos angustia exactamente igual que a ellos, ¿no? Y yo veo y sigo algunos perfiles de arte COVID y tienen muchísimos usuarios y un día me dediqué a ver qué tipo de usuarios podían ser y realmente yo creo que son usuarios que no tenían quizás esa proximidad con lo artístico, pero que han entendido que necesitamos nuevas formas de mirar, incluso curiosas, distintas, lo contemporáneo. Por tanto, este sería un poquito el resumen, ¿no? Me gusta entender que esa energía, ese impulso del vínculo son los valores, ¿no? Y son las personas las que proyectan. Claramente, uno va a una exposición, ve una misma obra, va a ver una ciudad nueva con sus monumentos y yo soy capaz de fascinarme, reconocerme, recordar incluso e incluso ser capaz de pensar o de reflexionar sobre muchas cuestiones con un bien, y la persona que va conmigo no. Y el elemento que varía es la persona. Parece una obviedad, pero a veces parece que sobre lo que hay que poner el foco es en el bien, cuando yo creo que lo que hay que hacer es capacitar, ¿no? Lo que hacemos en la formación de maestros es capacitar. Esto sería un ejemplo de concepciones. He ido poniendo algunos retazos, ¿no? De distintas concepciones del patrimonio que, insisto, conviven y que estos son artificios, todo modelo, toda clasificación es un artificio para separar, para diferenciar, pero que es muy importante porque en función de cómo yo entiendo el patrimonio, voy a actuar educativamente, ¿no? Esto de pensamiento, palabra, acción. Si yo entiendo el patrimonio como un objeto, voy a centrarme seguramente o voy a proyectar objetivos de tipo transmisivo. Si lo entiendo como un texto, comunicativo. Si lo entiendo como un contexto, seguramente me aproximaré más al ámbito de la interpretación. Si es más un símbolo, pues enfoques más de tipo simbólico, bueno, identitario, comunitario. Entonces yo creo que ese planteamiento del patrimonio como vínculo se resuelve en enfoque de la educación patrimonial que podríamos llamar comunitario, vincular, basado en los vínculos, relacional. Ya sabéis que hay muchísimas denominaciones muchas veces para lo mismo, ¿no? Pero yo creo que es importante por dos cuestiones, por ser coherente, por estar alineados y por muchas veces entender cuál es el origen de la incoherencia. Ejemplo, si yo quiero que mis alumnos disfruten y sientan suyo, por tanto me estoy moviendo en enfoques identitarios, comunitarios, determinado bien patrimonial, pero lo que hago es proyectar propuestas educativas de tipo transmisivo, donde lo que hago únicamente es dar a conocer contenidos conceptuales y factuales en torno al patrimonio, no lo voy a conseguir. Porque solo con dar a conocer e incluso algunas claves de la comprensión, yo no consigo abordar el disfrute ni consigo establecer un vínculo. Entonces, esas disonancias muchas veces se explican porque hay muchas veces falta de reflexión, pero otras veces es
falta de alineamiento. Es decir, si yo lo que quiero es que conozcan datos sobre tal autor, un conocimiento más de tipo historiográfico, yo soy historiadora del arte, eso lo he vivido en primera persona, lo que hago es un enfoque claramente centrado en los conceptos, ¿no? Pero no puedo pretender con ello que disfrutemos, ¿no? Siempre pongo un ejemplo pero creo que lo vamos a entender muy bien. Cuando yo era alumna de Bellas Artes en quinto curso, pues teníamos que elegir entre romanticismo y arte contemporáneo, arte actual se llamaba. Entonces yo elegí arte actual, porque había que elegir, no se podían cursar las dos, ¿no? Entonces teníamos un profesor fantástico, crítico de arte, comisario y galerista de Bilbao, que bueno, su pasión era el arte actual y entonces cada día comenzaba sus clases pues hablándonos de una exposición y ya como pasados unos meses pues un día se enfadó un poco porque dijo, pero vamos a ver, nadie habéis ido a ver esto, no recuerdo la exposición, creo que era de Barjola, pero es que no entiendo cómo vosotros que vais a ser artistas no sentís esa pasión, esa necesidad de ver lo que otros artistas están haciendo ahora mismo. Es que no entiendo qué clase de artistas vais a ser. Y recuerdo que un grupo pues nos picamos y nos organizamos y lo que hicimos fue, pues de aquella, estoy hablando del 98, una cosa así, cogíamos recortes de toda la prensa y organizábamos visitas a galerías, exposiciones, etcétera, ¿no? Y entonces empezamos 20, 21 y acabamos 5, 2 meses después, no recuerdo exactamente, ¿no? ¿Y ahí qué pasó? O sea, este profesor que estaba en el lado del disfrute del arte, al otro lado, por así decir, de la gruta, ¿no? Del cañón, él decía, ¿pero qué hacéis ahí? Si vosotros tenéis que estar aquí donde estoy yo, ¿no? Y entonces, claro, nos tiramos al vacío, literalmente, porque si tú no sabes cómo comprender, no tienes valores que atribuir, no eres capaz de ni siquiera dar sentido histórico, social e incluso significativo a lo que estás viendo, lo que no comprendo no lo puedo valorar. Entonces lo rechazo, ¿no? Este es el rechazo habitual al arte actual. No es arte. De decir, a lo mejor yo no tengo la llave que abre la puerta y se puede ver qué hay ahí detrás, ¿no? Entonces, lo que le pasaba a este profesor es que, claro, él entendía que por él disfrutar, transmitirnos esa pasión y ese disfrute, que es muy importante, es verdad que es un punto de enganche, nosotros íbamos directamente a disfrutarlo. Y le faltaba, pues lo que veis aquí, toda la secuencia de sensibilización, ¿no? Lo primero que tenía es que conseguir que nos sensibilizásemos y a partir de ahí ya tenderíamos nosotros, ¿no? Es esta idea. Entonces, a veces lo que nos pasa, y en el fondo esta secuencia recoge todos los modelos, ¿no? Desde el conocimiento hasta la identización o las propuestas más basadas en los vínculos, ¿no? Y es que yo no puedo valorar algo que no respeto. Y es muy difícil que yo respete algo que no tiene, cuando digo no tiene, es que yo no le encuentro ningún sentido. Esta clásica, típica y habitual expresión de esto es una chorrada, esto no tiene ningún sentido, esto lo hace cualquiera. Esto es una tomadura de pelo, claro, son manifestaciones verbales de falta de respeto, de algo que yo no entiendo. Las cosas tienen que tener un porqué, al menos uno, aunque no me gusten, que esto es otra dimensión. Entonces, bueno, al final esta secuencia creo que le hubiera orientado a este profesor del que os hablo para darnos cuenta que para llegar al disfrute y a querer cuidar algo, incluso verbalmente, uno tiene que ser sensible. Y uno es sensible cuando algo le preocupa y le ocupa, porque es importante, aunque sea para mí solamente. Ese objeto que yo guardo en mi cajón es importante para mí porque, siempre está el porqué. Me lo dio mi madre, digamos que me lo encontré en tal sitio, pertenecía a no sé quién, algún porqué que justifica que yo decido, o sea, tomo la acción de cuidarlo. Por lo tanto, soy sensible. Si alguien viene y lo destruye o me lo tira, a mí me enfada. Por tanto, me ocupa, ¿no? Digamos que hace que yo actúe. Por eso yo creo que la sensibilización es ese punto de inflexión en el que empieza la acción, ¿no? Cuando yo soy sensible es cuando tiendo a cuidar, cuando voy a disfrutar, cuando decido transmitir e incluso entiendo que es digno de patrimonializar, ¿no? Es decir, de incorporarlo a mis referentes identitarios. Esta secuencia es muy importante para mí por dos cuestiones. Primero, porque indica un orden lógico, educativo, ¿no? Si queréis psicopedagógico incluso. Porque evita saltos al vacío y sobre todo porque
lo que nos tiene que interesar desde la investigación educativa, aquí ya no hablo sobre educación, sino de investigación educativa, es medir. Dicho de otra manera, cuando yo decido iniciar una propuesta de sensibilización, voy a hacer un programa de sensibilización en este colegio para concienciar a mis alumnos de la importancia de, yo qué sé, de las tradiciones orales, por poner un ejemplo de patrimonio inmaterial. Primero, si yo decido sensibilizar, tiene que ser porque me he dado cuenta que no son sensibles, o no lo suficientemente, o no en el grado, o no en la forma que yo quiero, cuanti, cual y tal, pero tiene que haber una medida. Y por lo mismo, cuando yo intervengo y acabo, tengo que ser capaz de saber si he conseguido incrementar, cambiar, modificar algo de lo que, digamos, de lo que he puesto en funcionamiento educativo. Con esto lo que quiero decir es que la sensibilización en sí misma no es tanto lo que es objeto de medida, sino la conducta de las personas, el comportamiento, las actuaciones, que eso es un indicador de sensibilización y eso sí se puede medir. Y lo vemos con estos 4 ejemplos de prensa. Estas conductas de exceso, de saqueo de patrimonio cultural, escribir en pintura prehistórica, grafitis en un claustro renacentista y así, bueno, tenemos infinitas, ¿no? Bueno, infinitas no por suerte, pero muchísimas. Lo que indican claramente son comportamientos que son evidencias de falta de respeto hacia el patrimonio cultural. Y por lo mismo y en sentido positivo, cuando tenemos un Cabañal, cuando tenemos todo el proyecto que hacen en la red de Castellón, en las zonas rurales, a través del programa de extensión de la Jaume I. Esto que veis aquí de centro de adultos, asociaciones de vecinos, cualquier tipo de actuación para proteger, preservar, cuidar, evitar que se destruya el patrimonio cultural, es un indicador, es un comportamiento que indica que existe una sensibilización hacia, ¿no? Por lo tanto, se puede y se debe medir, pero lo que se mide es el comportamiento de las personas, ¿no? Y también la calidad de las propuestas educativas, los aprendizajes que se generan, es decir, en investigación educativa tenemos mucha medida, ¿no? Ya por ir ajustándome al tiempo, aunque habría muchas más cuestiones, yo creo que esto pasa por expandir completamente lo que se puede enseñar, aprender y por tanto medir, ¿no? ¿Qué es saber del patrimonio? ¿Qué tipo de saber? O sea, ¿qué sabe quien sabe de patrimonio? ¿Sabe de conceptos? ¿Sabe de procedimientos? Por usar la clásica, ¿no? Taxonomía, actitudes, tiene experiencias. Aparte de eso, ¿qué formas tenemos para acceder al patrimonio? La cognición, que es la dominante, pero también los sentidos, la emoción, las experiencias. ¿Cuál es la mediación? Es lo mismo si accedemos a determinada experiencia patrimonial por recepción, es decir, vas a un museo y te hacen una visita guiada, o por interacción, o por experimentación. Suceden aprendizajes diferentes y por lo tanto la medición es distinta. Y sobre todo hace muy compleja esta disciplina que tenemos en la educación. Toda la parte de la comprensión lo mismo. Los porqués tienen que ver con sentido biográfico, histórico, geopolítico, social. Hay muchísimos. Sentido estético, para que nadie crea que esto es un urinario, sino que sepa exactamente ese que en origen es un urinario, efectivamente, pero cuál es su sentido en el tiempo, o sea, sus conexiones con el tiempo, con la estética, con las personas, de un entorno social, etcétera, ¿no? Y los valores, lo he dicho antes, y ya con esto voy cerrando. Son cambiantes. Se puede modificar, buena noticia para la educación, que tenemos mucho terreno sobre el que actuar, pero son vulnerables y frágiles, por lo tanto tenemos cierta responsabilidad de conseguir que al menos se haga lo que dice el currículum. Que nuestros alumnos sean sensibles a, que quieran proteger, que se sientan parte de, y son numerosos y muy diversos. Aquí he puesto solo algunos, ¿no? Pero claro, cada valor tiene una forma de ser adquirido o de ser capaz de capacitar al alumno o alumna para que lo atribuya, ¿no? Pues no es lo mismo un valor educativo que documental, que espiritual, que emotivo, que ideológico, en fin, hay muchísimos, ¿no? Y más que pueden ir apareciendo. Y ya este mapa cierra simplemente para demostrar que esto que viene de la universidad, que en el fondo son teorías que evalúan, que piensan, con las que tratamos de medir si se ha aprendido, etcétera, ¿no? En este país
tiene reflejo ahora mismo en la investigación, como he dicho, pero en los instrumentos de gestión, en dos: el Plan Nacional de Educación y Patrimonio y el Plan de Educación Patrimonial de la Comunidad de Madrid. Galicia ahora mismo está a punto de lanzar también, recientemente estuve en el foro del Consejo de la Cultura Galega, que organizaron para justamente hacer esto mismo, un plan de educación patrimonial y un observatorio en sus comunidades. Por lo tanto, esto se traduce, todo esto que os he dicho lo vais a poder encontrar en el texto del Plan Nacional y en el texto del Plan de la Comunidad de Madrid, e incluso en el libro que hemos publicado y que es de acceso abierto. Como yo os voy a facilitar la presentación, pues tendréis ahí todos los enlaces. Por tanto, la administración, bien coordinada con la investigación, se hace eco de todo esto. Y esto, a su vez, repercute en la legislación. Porque aquí tenemos, aparte de la legislación educativa y patrimonial, que ambas se ocupan mutuamente, hay educación en lo patrimonial y patrimonio en la educación. Por ejemplo, en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que sabéis que está en revisión porque bueno, se declara algunos artículos inconstitucionales y hay una revisión, ahora mismo hay un artículo que se llama la educación patrimonial, en una comunidad que ya tiene en marcha desde hace más de 2 años un plan de educación patrimonial con muchísimas actuaciones programadas. Por lo tanto, yo creo que este ecosistema en España es modélico en el sentido de que incorpora todos los ámbitos, ¿no? El del pensamiento, el de la investigación, que van unidas obviamente, los instrumentos de gestión, pero también las actuaciones de la administración y cómo esto va repercutiendo y modificando en la propia legislación. Por tanto, este sería un poquito el mapa de lo que ya no voy a seguir aquí, pero sí os dejo acceso a estos planes nacionales para que veáis un poquito pues cuáles son las competencias, pero me apetecía mucho más centrar la intervención en estimular quizá pues de la hora hacia algunas claves que explican por qué ahora mismo estamos en tan buen momento o por qué, por ejemplo, España lidera la producción mundial en el topic Heritage Education, Museum Education, Cultural Education ahora mismo, ¿no? Con personas que están precisamente también organizando este foro, ¿no? Yo creo que este es un país que ahora mismo tiene que defender que es líder mundial en educación patrimonial. Bueno, lo dejo aquí, aunque os dejo todo esto, digamos, para que veáis consultas y ejemplos de todas estas ideas, pero la parte verbal, digamos, de exposición, quería centrarla más en el estímulo, ¿no? No sé, disparar un poco la mente, si se me permite la metáfora. Bueno,